Capítulo 6. Atronador. Era una tarde de otoño y Mao Mao y su padre parecían desconcertados. ¿Crees que lloverá hoy?, preguntó su padre, mirando al cielo por la ventana del consultorio médico. Gatos y perros. ¿Señor?, dijo ella, conteniéndose antes de hablarle con demasiada brusquedad. Había otros miembros del personal médico y tenía que tener cuidado. Sin embargo, Yao y Enen no estaban allí. A medida que los asistentes médicos se iban sintiendo más cómodos con su trabajo, se les asignaba cada vez más a distintos lugares, donde quiera que hubiera trabajo que hacer. Resultaba que Mao Mao había sido enviada hoy a ayudar en la consulta médica donde trabajaba su padre. Longmen tenía un mensaje en sus manos, órdenes de una persona en particular. El problema residía en quién era exactamente esa persona. Supongo que ha estado trabajando duro. Estoy un poco sorprendido, murmuró un joven médico cercano, aparentemente a su pesar. Mao Mao lo había conocido cuando trabajaba para Jinshi y, si te lo preguntabas, no, aún no se había aprendido su nombre. Debería estar trabajando, dijo Longmen, pero sonaba algo menos firme que de costumbre. Pero, ¿qué quiere el gran comandante Khan de usted, Dr. Khan? En pocas palabras, el extraño estratega intentaba endilgar su trabajo al padre de Mao Mao. La carta estaba redactada con una petición cortés, no como una orden, pero nada del contenido decía si era tan amable. Debo admitir que no estoy seguro de ser la persona más adecuada para un interrogatorio, dijo Longmen. Le estaba pidiendo que hablara con un trío de sospechosos. Normalmente eso sería cosa de algún funcionario judicial. ¿Por qué pedírselo a un médico? Cabía esperar que fueran un poco más discretos en un asunto como este, dijo Mao Mao. Sí, cabría esperar, coincidió Longmen. Los sospechosos eran 3 soldados. Se trataba de una investigación interna. ¿Qué es exactamente lo que se supone que hay que preguntarles?, inquirió el joven médico. Pareció demasiado profesional para hacer preguntas cotillas, pero parecía que había despertado su interés. Entiendo por qué quieren mantenerlo en secreto. Hay una mujer implicada, dijo Longmen. ¿Una mujer?, dijo el médico, estudiando el suelo con toda la vergüenza de un niño inocente. ¿Por qué quieren que mi viejo se encargue de esto?, se preguntó Mao Mao. Quizás no había nadie más adecuado para la tarea. Sin embargo, se sorprendía más cuanto más aprendía sobre los sujetos del interrogatorio. Todos tienen el mismo apellido, dijo. En Lee no había más de varias docenas de apellidos, así que no era raro que la gente compartiera un nombre, pero que los 3 sospechosos tuvieran el mismo era un poco extraño. Son hermanos trillizos, dijo Longmen. ¿Trillizos? Eso llamó la atención tanto de Mao Mao como del joven médico. Una mujer afirma que uno de los 3 intentó forzarla, pero presentó sus cargos sin estar completamente segura de cuál de ellos fue. Dado que la mujer está emparentada con un soldado, se decidió que la investigación comenzara como un asunto interno. Sin embargo... ¿Sí? ¿Qué? El padre de los trillizos es un alto cargo de la Junta de Justicia e insiste en que no se celebre ningún juicio hasta que no se sepa con certeza cuál de los 3 lo hizo. Tengo entendido que no sería la primera vez que los chicos utilizan el privilegio de su padre para excusarse de la responsabilidad de sus fechorías. Caray, pensó Mao Mao, con el ceño instintivamente fruncido. Tendremos una oportunidad, y solo una, para interrogarles y dejar claro quién cometió el crimen. No debemos fallar. Esa era la razón por la que el extraño estratega había recurrido a Longmen, porque se había convertido de repente en un trabajador tan aplicado. Seguía siendo un misterio, pero continuaba mostrando un excelente criterio a la hora de elegir a sus operativos. El padre de Mao Mao era brillante, un hombre capaz de escuchar un dato y deducir 10 más. Longmen no perdió el tiempo y fue a escuchar las historias de los jóvenes al día siguiente. ¿Me acompañas y escribes lo que dicen, Mao Mao? Me gustaría tener la opinión de un tercero. Mejor no, siempre saco a los raros. O, más exactamente, al bicho raro. Sacudió la cabeza imaginando lo que pasaría si apareciera el estratega. No tienes por qué preocuparte, Laka no estará allí. Muy bien, pero ¿qué pasa con Yao y Enen? Eché un vistazo. Las 2 trabajaban en la misma oficina que ella y seguro que se darían cuenta si se escabullía.
He hablado con ellas. Yao se negó. Dijo que no sabía taquigrafía. Yo tampoco, pensó Mao Mao, pero prefirió no decirlo. Si Yao se enteraba, podría ofrecerse voluntaria, y Enen nunca la dejaría estar en una habitación con hombres acusados de ejercer la violencia contra una joven. No, lo más sensato era guardar silencio. Puede que Yao se sintiera frustrada por sus propios defectos, pero estaba dispuesta a aceptar los límites que le imponían. Yao llevaba un rato observando con pesar a Mao Mao desde detrás de un poste. Detrás de ella, Enen agitaba un pañuelo blanco como diciendo: «Vete, hasta luego». «Será mejor que nos vayamos», dijo Mao Mao, sabiendo que cuanto antes empezaran, antes acabarían. Les dieron una sala de conferencias en medio de las oficinas militares para trabajar. No era estrecha, pero tampoco espaciosa, más parecida a una sala de interrogatorios que a una verdadera sala de reuniones. El incidente que debía investigar había ocurrido hacía unos 5 días. La cuestión era cuál de los hombres, si es que había alguno, había puesto la mano encima a una niña de 14 años. Mao Mao supuso que alguien intentaría alegar que en parte era culpa de la chica por dejarse embaucar por un rostro tan apuesto. Pero aquel día había habido una tormenta repentina y la chica, que se había separado de su acompañante, dijo que se había asustado. Ese día había ido de compras con Yao y Enen. Mao Mao sintió un destello de ira. Quería encontrar alguna forma de castigar al hombre que se había aprovechado de una chica asustada. No, cálmate. Tenía que ser imparcial. No sabían con certeza cuál de los 3 trillizos era el culpable y había que admitir la posibilidad de que la acusación fuera falsa. «Ah, eres tú», dijo el soldado que lo recibió en la puerta. Mao Mao reconoció al gran perro callejero. Es decir, a Lee Ha-kun. «Gracias por estar aquí», dijo su padre con una educada reverencia. «Claro, si hay algún problema, no tienes más que gritar. Hay otro funcionario ahí dentro, un secretario, pero no es más que un burócrata». Se golpeó el pecho, extrovertido y directo como siempre. «¿Qué le trae por aquí, maestro Lee Ha-kun?», preguntó Mao Mao. «Órdenes de arriba. Siendo los sospechosos quienes son, no podemos permitir que nadie se ponga violento. Querían un guardia capaz a mano. Además, yo tengo más rango que esos 3 hermanos y te conozco. Creo que por eso me eligieron a mí». Muy interesante. Tenía sentido, aunque podría haber sido más exacto decir no que Lee Ha-kun conocía a Mao Mao, sino que sabía que Mao Mao sería imparcial. Además, encargos como este son un buen cambio de ritmo de vez en cuando. Lee Ha-kun le sonrió, siempre tan amable. Se dio cuenta de que el fajín de rango que llevaba en la cintura era diferente al de antes. «Parece que realmente estás ascendiendo en el mundo, si me permites decirlo», dijo. «Claro que sí. La cosa es que he empezado a tener tanto trabajo de oficina que mi cuerpo está perdiendo su ventaja». Mao Mao estaba ansiosa por saber cuánto dinero ganaba últimamente, pero sabía que sería descortés preguntarlo, así que se abstuvo. Sin embargo, tenía mucha curiosidad por saber si era capaz de redimir a Pairin, la princesa de la casa verdigris a la que tanto adoraba. «Disculpe la interrupción, pero ¿podría preguntarle algunas cosas?», dijo Loumen mirando a Lee Ha-kun. «Oh, sí, por supuesto. Lo siento, adelante». «Parece que conoces personalmente a estos 3 jóvenes. ¿Qué clase de personas son?». Lee Ha-kun se llevó la mano a la barbilla, pensativo. «Sabes, no estoy muy seguro de cómo responder a eso. Los 3 son unos sinvergüenzas muy listos, parecen idénticos e incluso suenan muy parecido. Supongo que sus personalidades también son bastante parecidas, aunque no podría estar seguro. No los conozco desde hace suficiente tiempo como para distinguir realmente a uno de los otros. Te garantizo que nadie que los conozca por primera vez podría distinguirlos, y creo que están aprovechando eso para darle a esa joven el esquinazo. Son guapos, de eso no hay duda. Definitivamente lo suficientemente guapos para engañar a una chica idealista. Oh, es por eso que solo van tras chicas protegidas, mujeres jóvenes que no saben cómo funciona el mundo. Incluso hay historias de que han asaltado a niñas de tan solo 12 años. Lee Ha-kun puso cara de no entender la idea. «Eso lo rompe. No necesitamos gente como ellos». Tratar de hacer tiempo con niñas que quizá ni siquiera estén menstruando todavía. La idea era lo máximo que Mao Mao podía soportar. Podía imaginarse a muchas de las chicas llorando hasta quedarse dormidas cuando todo hubiera terminado. Su padre asintió. ¿Son los hermanos muy unidos entre sí? «No mucho», dijo Lee Ha-kun. «Una vez, uno de ellos metió la pata en el trabajo, y cuando hubo una investigación para ver quién había cometido el error, no se cubrieron unos a otros, ni trataron de ayudarse. De hecho, todos parecían querer ponérselo lo peor posible a los demás».
Entonces, este error, ¿no trataron de conspirar para mantenerlo en secreto? ¿Crees que podrían? Quiero decir, el viejo monóculo se daría cuenta. Qué amable por parte de Lijaku recordar lo que Mao Mao le había dicho. El raro estratega era bastante inútil como ser humano, pero era bueno en Go, Shogi y juzgando el carácter. Debería haberse ocupado él mismo de este caso, pensó Mao Mao. Por otra parte, lo que realmente necesitaban eran pruebas contundentes. Aunque tuviera la corazonada de quién era el autor, tendría que presentar alguna prueba. Ha sido algo digno de ver. Oh, eso me recuerda, dijo Lijaku. ¿Sí? Supongo que 2 de los 3 hermanos serán honestos, hacen lo que les da la gana porque saben que su padre les protegerá, así que no esperarán ser castigados si no han hecho nada malo. Creo que dirán la verdad si creen que no les harán ningún daño. Tú también eres una persona honesta, dijo Longmen, con una sonrisa que le hace parecer una anciana amable. ¿Tú crees? Dijo Lijaku. En cualquier caso, gracias por tu ayuda. Contaremos contigo si necesitamos algo más de ayuda física. Su padre entró en la habitación y Mao Mao trotó tras él. Dentro les esperaba un hombre con aire de funcionario civil. Debía de ser el secretario que Lijaku había mencionado. Cuando los vio, se levantó de la silla e hizo una reverencia. No tardarán en llegar. Si quieren tomar asiento... Muchas gracias, dijo Longmen sentándose. Había una mesa con una hoja de papel en la que se detallaban los trabajos de los 3 hermanos, así como quiénes eran exactamente los miembros de su familia. ¿Están intentando intimidarnos?, se preguntó Mao Mao. El papel parecía querer decir: estamos aquí porque el estratega lo ha ordenado, pero usted no tiene ninguna autoridad para castigarnos. Ahora, ¿cómo vamos a manejar esto?, reflexionó Longmen. Debían hablar con cada uno de los 3 hermanos por separado, y el primero de ellos había llegado. Es hora de empezar. Mao Mao mojó su pincel en tinta, dispuesta a anotar todo lo que pudiera. Está claro que te has equivocado en algo, porque yo no he hecho nada. Para empezar, me parece impensable ponerle las manos encima a una niña de apenas 14 años. ¿Qué pruebas tienes contra mí? ¿Dónde estaba hace 5 días? Estaba en el centro tomando algo después del trabajo. Cualquiera querría un trago cuando finalmente se va por el día, ¿no? Pero no quería gastar mucho, así que me dirigí a la zona sur de la ciudad. Conozco un sitio donde venden buen vino de uva barata. No fui al barrio del Distrito del Placer. Esa parte de la ciudad no es para beber, te lo aseguro. Y siempre corres el riesgo de acusaciones como esta. Y te preguntas por qué los hombres dicen que las mujeres dan miedo. ¿Truenos? Ah, sí, ese enorme trueno. Ciertamente lo recuerdo. ¿Quién podrá olvidar un estruendo así? El rayo debió de caer muy cerca de la capital. Oí aquel tremendo ruido casi tan pronto como vi el destello de luz. No me importa decirlo, me dio un buen susto. La lluvia empeoró, así que me quedé en la taberna hasta que amainó. ¿Quieres saber cuándo ocurrió todo esto? Fue justo cuando sonaba la campana de la tarde. Primero vi que el cielo se iluminaba, luego oí la campana y no pasó ni un momento hasta que sonó el trueno. Así que, como puedes ver, soy completamente inocente. Puedes preguntarle al tabernero, él responderá por mí. Uno de mis hermanos menores lo hizo. Dispón de ellos como desees, pero si intentas culpar de ese crimen a uno de nosotros sin pruebas muy buenas, bueno, supongo que ya sabes lo que te pasará. El hermano mayor fue el primero en hablarles. Era bien parecido, tal y como había dicho Lijaku, pero su palidez era pobre y le daba por crisparse de vez en cuando. Tenía los puños cerrados, y así permaneció durante todo el tiempo que le interrogaron. Tal vez tuviera resaca por la bebida que tanto le gustaba, o tal vez los nervios le estuvieran pasando factura. No obstante, respondió sus preguntas con presteza, aunque en un tono que les desafiaba a señalar al culpable. Longmen emitió un pensativo y se acarició la barbilla. Mao Mao sabía que, aunque ella y el secretario no hubieran grabado nada, su padre recordaría cada palabra. Era así de talentoso. El hermano mayor se marchó. En su lugar llegó un hombre que se parecía a él, pero con mucho mejor color en las mejillas. Era el hermano mediano. Según el documento, qué educado salir de mayor a menor en un orden fácilmente identificable. ¡Qué fastidio! Estoy tratando de terminar mi trabajo, ¿sabes? ¿Y me llamas para interrogarme?
¿Cómo piensas compensarme cuando te des cuenta de que no he hecho nada malo? Bueno, en fin, como no he hecho nada malo, estoy perfectamente contento de hablar contigo y acabar con esto. Después de lo cual me iré. Supongo que querrás saber dónde estaba y qué hacía hace 5 días. Resulta que ese día no tenía obligaciones, así que hice un corto viaje a caballo, aunque no demasiado lejos. Tenía trabajo al día siguiente, así que sabía que tenía que estar de vuelta por la tarde. ¿Cómo? ¿A dónde fui? No muy lejos de la capital, y volví a toda prisa, ya que el cielo parecía dispuesto a abrirse en cualquier momento. Estaba cansado, así que llegué a casa y me fui directamente a la cama. Seguro que sabes cuál es mi casa, ya que debes saber quién es mi padre, pero quizás no lo sepas, o nunca me habrías arrastrado hasta aquí. ¿Tengo alguien que pueda responder por mi coartada? Bueno, están mis sirvientes, pero supongo que no les creerá. Estoy seguro de que lloriquearás y afirmarás que les ordené mentir en mi nombre. Sin embargo, me temo que es lo que es. Mis aposentos están en un anexo, no en la casa principal, así que dudo que nadie se diera cuenta de que iba o venía. ¿Quieres saber dónde estaba cuando sonó la campanada de la tarde? ¿Te refieres al momento en que sonó ese trueno? Créeme, el aguacero que vino después puso el broche de oro a un día agotador. Me sorprendió terriblemente. El cielo se iluminó justo cuando sonaba la campana, y entonces se produjo aquel terrible estruendo. Debió de ser un susto terrible para los campaneros, que bien podrían haber sido alcanzados por un rayo estando tan arriba. No fue así, por supuesto. Es una lástima. Ya está. ¿Estás satisfecho? Voy a volver al trabajo. Debe haber sido uno de mis hermanos el que lo hizo, el mayor o el menor. Estoy seguro que lo investigará. Con mucho cuidado, por supuesto. No queremos ningún error. Este segundo hermano no era menos provocativo que el primero. Tenía una sonrisa burlona en la cara de principio a fin. Mao Mao vislumbró ampollas en la palma de su mano, pero no era de extrañar. Como soldado, practicaba la esgrima y montaba a caballo. Unas ampollas no era nada inusual. Mao Mao terminó de escribir su testimonio, frunciendo ligeramente el ceño. Su padre sintió e hizo un movimiento giratorio con el dedo. Ambos querían acabar de una vez con aquella farsa. Entró el tercer hermano, el más joven. Tenía, por supuesto, el mismo aspecto que los demás. Mao Mao estaba un poco harta de esa cara, pero tendría que aguantarse. En cuanto a la salud del hermano menor, parecía normal. Ni enfermo, ni especialmente exuberante. ¿Qué? ¿Soy el último? Ojalá uno de mis hermanos hubiera adelantado y confesado. Podría haberme ahorrado todo esto. Bueno, ¿podemos apurarnos y terminar con esto? Ya he terminado con el trabajo del día. Hace 5 días estuve todo el día trabajando. Sí, era la hora de salir, pero me habían acumulado más trabajo. Ve a los archivos, trae este libro. Ese es el trabajo de un burócrata si me preguntas. Maldito estratega. No, yo no he dicho nada. Nada de nada. En fin, fui a buscar los libros, pero me puse a charlar agradablemente con una señorita de la corte con la que me tropecé. No tenía 14 años. Su nombre y departamento, era... Ya sabes, creo que no me acuerdo. ¿En qué archivo estaba? El edificio de almacenamiento en el barrio occidental. Los soldados no salen muy a menudo, pero al menos tengo un nuevo amigo para mostrar por mi pequeña excursión. Así que de todos modos, antes de darme cuenta, ya era hora de volver a casa. Sí, creo que estaba en los archivos cuando sonó la campanada de la tarde. Afuera estaba oscuro y llovía un poco. No oí la campana, pero debe haber sido por entonces. Pero ese trueno, oh sí, lo oí. Llevaba un montón de documentos y el fogonazo me asustó tanto que se me cayeron al suelo. Me agaché para recogerlos, pero entonces oí el sonido. Sentí como si la tierra temblara. Vaya si era grande. ¿Cuánto tardé en llegar al suelo? Estaba un poco aturdido, pero no pudieron ser más de 4 o 5 segundos. Ya está, ¿qué tal? Me muero por llegar a casa, así que ya me voy. Gracias. Esperaba que al menos uno de los 3 hermanos resultara ser una persona medianamente decente, pero no, los 3 no tenían remedio. Mao Mao estaba agotada y solo había estado escribiendo las entrevistas. Loumen, sin embargo, solo entre los 3 asentía como si aquello tuviera algún sentido para él. La secretaria no tardó en hacer una copia en limpio de lo que había notado. Mao Mao se inclinó, susurrando para que no la oyeran, y dijo: ¿Has conseguido algo, papá? Creo que tenemos la mayoría de las piezas que necesitamos, dijo. Sonaba totalmente indiferente.
Mao Mao lo miró confundida. Le gustaba pensar que había aprendido un par de cosas de su padre, pero aún había mucho que desconocía, como lo que pasaba por la cabeza del viejo eunuco en aquel momento. Tal vez podamos organizar nuestros pensamientos cuando volvamos, dijo. Se levantó de la silla ayudándose del bastón. Fuera vieron a su posible guardia. «No necesitabas al viejo Li Haku, ¿eh?», dijo, aunque sonaba un poco abatido por ello. Mao Mao estaba segura de que le habría encantado tener una excusa oficial para darle un puñetazo en la cara, al menos a uno de aquellos 3 exasperantes. En cuanto regresaron a la consulta médica, el padre de Mao Mao pidió un mapa de la capital y sus alrededores. Mao Mao se preguntaba si tendría que ir a los archivos para conseguirlo, cuando el Dr. Liu sacó una copia y le ahorró la molestia. «Límpialo bien», les advirtió. Longmen, que tenía toda la intención de marcarlo, escondió su pincel en silencio. Miró a su alrededor en busca de algo que pudiera utilizar en su lugar y encontró unas pequeñas chucherías de cerámica de varios colores, normalmente utilizadas para evitar que los paquetes de los medicamentos salieran volando. «¿Qué haces?», preguntó Yao. Ella y Enen se acercaron con mucha curiosidad. El Dr. Liu no podía oponerse. Las dos ya habían terminado por hoy. Dependía de ellos lo que hicieran con su tiempo libre. «Solo intento organizar la información que tenemos», dijo Longmen. «¿Quieren ayudarnos?». Yao se sonrojó al ver cómo esperaba que dijeran que sí. Apartó la mirada con intención. «Bueno, supongo que no tengo elección». Era muy propio de ella no poder decir simplemente sí. Enen tenía claramente grabada a fuego en las retinas la imagen de su joven señora. Su intensidad daba un poco de miedo. «Para empezar, un marcador va aquí», dijo Longmen, colocando un trozo de cerámica roja en el centro de la capital. «¿Qué representa eso?», preguntó Mao Mao. «Aquí es donde tocan la campana de la tarde, ¿no?», respondió Longmen. «Sí, ese es el lugar. Está situado de forma que se pueda oír en cualquier lugar de la ciudad», dijo Yao. Ella sabía muy bien dónde estaba, ya que habían pasado justo por delante aquel día de tormenta. A continuación, Longmen colocó 3 marcadores azules, uno redondo, otro triangular y otro cuadrado. El redondo representa al hijo mayor, donde decía estar en el momento del incidente. El triángulo está en la casa donde el segundo hijo dijo que estaba. Y este cuadrado lo he colocado en los archivos occidentales, donde el menor afirmó que estaba. «¿Así que no hubo 2 de ellos en el mismo lugar el día del atentado?», dijo Yao. «Así es, y aquí es donde la joven dice que estuvo». Longmen señaló de nuevo el objeto rojo, justo cerca del distrito comercial. «Pero eso», dijo Mao Mao, «estaba cerca de donde habían estado ella y sus amigas». Yao frunció el ceño. «Si hubiéramos encontrado a esa pobre chica asustada, quizá nada de esto habría ocurrido». Puso cara de dolor y luego miró al suelo. Apenas habían podido ver nada por la lluvia de aquel día y, de todos modos, habían estado empeñadas en terminar sus compras lo más rápido posible. Estaban demasiado ocupadas para cualquier otra cosa. «Sí, no significa nada frente a lo que ya está hecho», dijo el padre de Mao Mao, no poco amable. «Lo más que podemos hacer ahora es ayudar a que esto no le ocurra a nadie más». Los 3 sospechosos afirman que tienen testigos que pueden dar fe de su paradero, pero sus coartadas parecen sospechosas. ¿Sabe cuál de ellos miente, señor?, preguntó Mao Mao, atenta a hablar con educación en presencia de Yao y Enen. «Creo que sí, pero antes, creo que sería útil un poco más de información». Miró a las 3. «¿Recuerdan todas aquel trueno de hace 5 días?» «Yo sí. ¡Qué ruido!», dijo Yao. «Estábamos fuera cuando ocurrió. Fue bastante sorprendente», añadió Enen. «Dijiste que estaba cerca del campanario, ¿no?», preguntó Longmen, golpeando el objeto rojo. «Y por lo que he oído, el rayo cayó cerca de la parte noreste de la ciudad». Colocó un objeto amarillo junto a las murallas de la ciudad. Mao Mao y las demás parpadearon. No entendían a dónde quería llegar. «¿Puedo hacer una pregunta más?», dijo Longmen. «Por favor». «¿Qué fue primero, el relámpago y el trueno o la campanada vespertina?». Su pregunta hizo que Enen aplaudiera. «Vaya, esto sí que era sorprendente». «El cielo se iluminó en el mismo momento en que sonó la campana y los truenos vinieron después», dijo. «Veo que lo recuerdas muy bien», dijo Longmen apreciativamente. Mao Mao se dio cuenta de que la memoria de Enen debía de estar ligada a su imagen de la agitada Yao. Era la única respuesta. «Pero, ¿por qué quieres saber eso?», se preguntó Mao Mao. Miró el mapa, comparó las ubicaciones de los distintos objetos.
y se quedó sin aliento. Volvió a lo que había notado durante las entrevistas, a lo que los 3 hombres les habían contado. ¿Qué ocurre, Mao Mao?, preguntó Yao. Lee esto. ¿Te da alguna idea?, preguntó mostrándosela a Yao el testimonio, sobre todo la parte del trueno. Sí, parece algo raro. Miró atentamente el testimonio del hermano mayor. El orden está mal aquí. Su afirmación fue, en pocas palabras, que el cielo se iluminó, luego sonó la campana y después oyó el trueno. ¡Y aquí también!, dijo al leer el testimonio del segundo hermano. Ese afirmaba que el destello en el cielo y el sonido de la campana se produjeron al mismo tiempo, seguidos de un dramático trueno. Este último podría ser exacto, pero no dice cuándo sonó la campana. El hermano menor había dicho que 4 o 5 segundos después del relámpago, el trueno había llegado como un terremoto. ¿Eso significa que los hermanos mayor y menor mienten?, preguntó Yao. No necesariamente, respondió Mao Mao, pero pensó para sí. Ahora entiendo a dónde va esto. Miró a su viejo, que miraba a las 3 con expresión amable, esperando a ver si llegaban a la respuesta. Recordó lo que le había dicho Lijaku, que se podía esperar que al menos 2 de los hermanos dijeran la verdad. Puede que el gran perro callejero no necesitara entrar a la fuerza, pero de todos modos les había dado un consejo muy interesante. Si estaban en lo cierto, entonces los 3 hombres no intentarían cubrirse unos a los otros. Había dicho que los hermanos que no habían agredido a la chica no mentirían a Mao Mao y Luo Men, mientras no pensaran que eso les causaría problemas, lo que lleva a una conclusión. Mao Mao, dinos qué está pasando aquí, dijo Enen. Mao Mao miró a su padre. Si de verdad lo has averiguado, dijo con una sonrisa. Ahora sí que quería hacerlo bien. Respiró hondo y puso en orden sus pensamientos, tratando de decidir por dónde sería más fácil empezar. Al cabo de un momento dijo: Yao, Enen, ¿conocen la forma de saber a qué distancia ha caído un rayo? Se sabe por la intensidad del trueno, ¿verdad? Y lo pronto que lo oyes después del destello. Yao tenía una buena cabeza sobre los hombros. Solo necesitaba un empujón para ver la respuesta. ¿Así que estás diciendo que cuanto antes oyeron el sonido, más cerca estaban de donde cayó el rayo? Luo Men asintió. El ceño de Yao se arrugó al comparar el testimonio de los 3 hombres. Es difícil calcular la cronología. Todos mencionan el trueno, pero no se ponen de acuerdo sobre la campana. Su confusión era comprensible, Mao Mao dijo. Cuanto más lejos estés del relámpago, más tarda en llegar el sonido del trueno. ¿No se comportaría igual el sonido de la campana? Eso explicaba por qué los hombres decían oír los sonidos en distintos órdenes, y cuando compararon esos detalles, solo el testimonio de un hombre destacó como claramente erróneo. Es el hermano mediano, ¿no? Si realmente estaba en su casa cuando sonó el trueno, como él dice, no tendría sentido. Enen utilizó los dedos para medir el espacio entre los objetos amarillos, rojos y azules del mapa. Incluso sin saber la distancia exacta, puedes ver que si estaba en casa, es imposible que oyera la campana al mismo tiempo que vio el rayo. El campanario estaba lejos de la casa donde el segundo hermano afirmaba haber estado. En cambio, había oído los sonidos en casi el mismo orden que Mao Mao y las demás, lo que significaba que estaba cerca del mismo lugar en el que ellas habían estado. El hermano mediano debió de estar por aquí, dijo Enen moviendo el triángulo azul junto al objeto rojo, precisamente, en otras palabras, donde la joven dijo que uno de los hombres la había abordado. Mao Mao, Yao y Enen miraron a Luo Men. ¿De esto habían tratado todas sus preguntas desde el inicio? ¿A quién se le ocurriría establecer la ubicación de una persona por los sonidos que oía?, pensó Mao Mao, casi incapaz de creerlo. Ahora bien, tenemos los registros del secretario y nuestras propias conclusiones. Creo que es hora que informemos a Lacan, dijo el anciano de Mao Mao, levantándose de su asiento. ¿Cómo una persona tan asombrosa acabó siendo eunuco?, exclamó Yao. Mao Mao, apoyando a su viejo con su rodilla maltrecha, sabía exactamente cómo se sentía. Era médico, sí, pero alguien a quien la gente podía permitirse valorar un poco más.